Hola a todos de nuevo. Vamos a comenzar a resolver los problemas del tema de fractura y comenzamos por el número que dice lo siguiente. Una placa de grandes dimensiones de un cierto acero aleado va a estar sometido a un estado tensional en modo 1, modo de tracción. La tensión de diseño se toma como sigma igual a 0,5 veces sigma U, donde sigma U representa la tensión de rotura, siendo la sensibilidad del aparato de detección de defectos igual a 2 milímetros. En orden a reducir el peso de la estructura, se propone alterar el tratamiento térmico del acero con el fin de elevar su tensión última desde 1500 MPa hasta 2000 MPa. Paralelamente, como consecuencia del tratamiento térmico, se manifiesta una reducción en la tenacidad K1C de 70 MPa raíz de metro a 35 MPa raíz de metro. Asumiendo condiciones de deformación plana y sabiendo que la inspección ha dado un resultado negativo, decidir si esta propuesta resulta recomendable. Bueno, pues en toda esta parte del enunciado tenemos bastante información que nos está dando pistas de cómo tenemos que plantear el análisis. Vamos a ir revisando punto por punto. Comienzan diciéndonos que tenemos una placa de grandes dimensiones. Cuando nos digan que tenemos una placa de grandes dimensiones en mecánica de fractura, pues lo que nos están diciendo es que asimilemos nuestras condiciones de nuestro elemento fisurado a una placa de dimensiones infinitas, ¿vale? Esta placa de dimensiones infinitas responde, mejor dicho, su expresión para el cálculo del factor de intensidad de tensiones responde a la forma sigma por raíz de pi a, ¿de acuerdo? Luego lo que nos están diciendo cuando nos indican que tenemos una placa de grandes dimensiones es que asimilemos nuestra geometría a una placa infinita y en consecuencia que podemos utilizar la expresión del factor de intensidad de tensiones de esta geometría particular, sigma raíz de pi a, donde a en la placa infinita en realidad representa la semilongitud de fisura, es decir, que la longitud total de fisura será 2a, pero en nuestros cálculos tenemos que introducir simplemente la mitad, ¿vale? A. Luego eso nos están diciendo con lo de la placa de grandes dimensiones. Por otro lado, nos están diciendo que estamos empleando un aparato de detección de defectos con una sensibilidad de 2 milímetros. Si nuestro aparato tiene una sensibilidad de 2 milímetros y realizamos una inspección en nuestro componente estructural y no detectamos nada, en realidad no estamos diciendo que no hay defectos, sino que estamos diciendo que no hay defectos mayores que los que el aparato es capaz de detectar, es decir, mayores que la sensibilidad del aparato. Luego, en realidad, en este caso, si hacemos la inspección y no vemos nada, no podemos garantizar que no haya defectos de un tamaño inferior a 2 milímetros. Luego, en nuestros cálculos tendremos que suponer, poniéndonos en el peor de los casos, que vamos a tener defectos precisamente de esos 2 milímetros. Evidentemente, lo que nosotros detectamos con nuestro aparato de detección de defectos es la grieta total, estos 2 milímetros. Lo que tendremos que meter en la expresión del factor de intensidad de tensiones para realizar los cálculos, pues en este caso, en esta geometría particular, pues será la mitad, ¿vale? Es decir, tendremos que meter 1 milímetro. Luego, otra cosa que nos estaban diciendo ahí y que va a tener sus implicaciones en el cálculo, ¿vale? Por último, en cuanto al último de los datos importantes para plantear el análisis, pues os dicen, asumiendo condiciones de deformación plana, esto lo que significa es que en esas condiciones la resistencia a fractura característica del material es K1C, la tenacidad a fractura expresada en base a este parámetro, o dicho de otra manera, que en estas circunstancias, estando trabajando en deformación plana, será de aplicación el criterio de fallo de la mecánica de fractura elástico-lineal, que consiste en asumir que el fallo se producirá cuando el factor de intensidad de tensiones sea igual a la tenacidad a fractura del material. Ojo, porque esto es un caso muy particular, solo aplicable al dominio, al rango de la mecánica de fractura elástico-lineal. Es decir, cuando estamos trabajando en esas condiciones en las que K1C, esas condiciones de deformación plana, en las que K1C es el parámetro característico de la mecánica de fractura. Insisto, es un caso muy particular y de hecho, en los 8 problemas que hay propuestos en este tema,
El único problema en el que esto va a ser aplicable es en este problema número 1. Precisamente por eso, porque nos dicen que estamos trabajando en condiciones de deformación plana y en consecuencia es aplicable el criterio de fallo de la mecánica de fractura elástico-lineal, K1 igual a K1C, ¿de acuerdo? Bueno, pues con todo esto que nos dicen, en principio lo que vamos a hacer es valorar qué le pasaba al componente antes de hacer la modificación en el material y después de hacer la modificación en el material. Bien, no olvidamos que lo que vamos a plantear es, como acabamos de deducir, el criterio de fallo de la mecánica de fractura elástico-lineal, K1 igual a K1C, vamos a ver lo que pasaba en la situación original, ¿vale? En la situación original, K1, acabamos de razonar que vamos a emplear la expresión correspondiente a la placa infinita, es decir, sigma por raíz de pi a. Sigma, os dicen que para este componente en particular pues se le carga hasta el 50% de su tensión de rotura. En la situación original pues tenemos que K1 es igual a 0,5 veces la tensión de rotura en la situación original, es decir, 1500 megapascales por raíz de pi a, ¿vale? Siendo a la semilongitud de grieta. Cuidado, porque este factor de intensidad de tensiones lo vamos a querer comparar con una tenacidad a fractura del material que está, si os fijáis, en unidades de megapascales por raíz de metro. Luego, todo lo que metamos dentro de la raíz hay que tener la precaución de meterlo en metros para hacer la comparación bien con la tenacidad a fractura que, como he dicho, tenemos en esas mismas unidades, ¿vale? Luego la semilongitud de grieta era 1 milímetro y aquí, como os he dicho antes, pues hay que introducirla en metros, 0,001 metros, 1 por 10 a la menos 3. Esto, en la situación original, este factor de intensidad de tensiones pues vale 42 megapascales por raíz de metro, ¿vale? 42 megapascales por raíz de metro, que si lo comparamos ahora con la tenacidad a fractura del material K1C en situación original, eran 70 megapascales raíz de metro, 42 es menor que 70 megapascales raíz de metro. Luego estamos en una situación del lado de la seguridad, ¿vale? Hacemos la inspección, no detectamos nada, pero asumimos que tenemos defectos iguales a los de la sensibilidad del aparato, con la carga correspondiente. Eso nos devuelve un factor de intensidad de tensiones de 42 megapascales raíz de metro, que es inferior a la tenacidad a fractura del material. Luego estamos del lado de la seguridad. Vamos a evaluar ahora la condición tras modificar el material, ¿vale? De nuevo, K1 es sigma, y sigma os dicen que vale 0,5 por la resistencia a tracción, la tensión última del material, que al modificar el material ha aumentado y ha pasado de 1500 megapascales a 2000, de nuevo por raíz de pi a. No detectamos nada, pero asumimos que tenemos grietas igual a las de la sensibilidad del aparato, ¿vale? Venimos aquí con la semilongitud de grieta, que es la que hay que introducir en el modelo de grieta infinita, y determinamos, como antes, el valor de factor de intensidad de tensiones, de K1, que en este caso nos queda igual a 56 megapascales raíz de metro. Al hacer la modificación en el material hemos aumentado la resistencia a tracción, pero a cambio hemos disminuido la tenacidad a fractura. Suele ser la respuesta que obtenemos en los materiales pues cuando realizamos distintos tipos de tratamiento térmico. Si aumentamos propiedades de tracción, es habitual que a cambio pues perdamos tenacidad a fractura, ductilidad. Es lo que ha sucedido aquí, ¿vale? Hemos aumentado la resistencia a tracción y hemos perdido tenacidad a fractura, que con la modificación eran 35 megapascales raíz de metro. 56 megapascales raíz de metro no es menor que 35 megapascales raíz de metro. Luego estamos en esta segunda situación en unas condiciones que no están del lado de la seguridad. Luego, en principio, lo que podríamos decir en vista de estos resultados pues es que no es recomendable
realizar esa modificación en el material, ¿de acuerdo? En la situación original, desde el punto de vista de mecánica de fractura, estábamos del lado de la seguridad. En la situación con el material modificado, desde el punto de vista de mecánica de fractura, pues estamos en una situación que no nos deja del lado de la seguridad. Vale, en vista de estos resultados, pues el problema continúa y os dicen, una vez efectuado el tratamiento adecuado y durante una inspección previa a la instalación de la placa, se observa que ésta contiene una fisura pasante de 2,4 milímetros de semilongitud. Por otro lado, se comprueba que la tensión real de trabajo supera en un 10% a la considerada en etapa de diseño. Determinar si la instalación de la placa es compatible con la seguridad de la estructura. Bueno, pues en realidad el análisis que tenemos que plantear es análogo al que hemos hecho en el primer apartado del problema. Mismo criterio de fallo, ¿vale? K1 igual a K1C, que insisto, es la excepción en estos problemas y lo podemos aplicar porque estamos trabajando en condiciones de deformación plana. En los casos o en el caso general veremos las herramientas con las que contamos en los problemas del 2 al 8, pero aquí podemos seguir empleándolo. K1 ya sabemos lo que valía, sigma por raíz de pi a. ¿Cuánto vale aquí el sigma? Pues aquí el sigma, fijaos que este segundo apartado comienza diciendo una vez efectuado el tratamiento adecuado es no hacer el tratamiento, es decir, mantener el material con sus características originales. Luego, con ese tratamiento, lo que nos dicen es que tenemos una fisura de semilongitud, es decir, nos están dando directamente A igual a 2,4 milímetros y una tensión que en realidad supera en un 10% a la de diseño. La de diseño era 0,5 por sigma u, como la supera un 10%, pues la multiplicamos por 1,1. Estos son los nuevos datos aplicables a este segundo apartado, luego será con los que tengamos que entrar en el cálculo de nuestro factor de intensidad de tensiones. Luego, sigma, factor de intensidad de tensiones, que como ya sabíamos, como hemos puesto al principio del problema, vale sigma por raíz de pi a, ¿vale? Os lo dan también en el enunciado del problema. Es el factor de intensidad de tensiones que tenemos que emplear cuando estamos trabajando con placas infinitas con grietas pasantes. Sigma 0,5 por sigma u, material sin modificar, 1500 megapascales por 1,1 y por raíz de pi a. Acordaos de meter el valor de A en metros, 0,0024 metros. Este factor de intensidad de tensiones, si lo calculáis, os va a quedar igual a 71,6 megapascales por raíz de metro, que si lo comparáis con la correspondiente tenacidad a fractura del material sin modificar, pues vais a ver que no es menor que los 70 megapascales por raíz de metro. Luego, en principio, no podríais garantizar la seguridad del componente instalándolo bajo estas condiciones, es decir, con esa grieta con una semilongitud de 2,4 milímetros y con esas tensiones un 10% superiores a las de diseño, ¿de acuerdo? Y así acabaríamos este primer problema del tema de fractura.